Bien, entonces tenemos el siguiente teorema. Si en un triángulo ABC se cumple que AB, la longitud AB es mayor que AC, entonces la medida del ángulo C es mayor que la medida del ángulo B. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, en este caso, el ángulo C, que es este ángulo que está aquí, es mayor, ¿sí? Es mayor que el ángulo B, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es opuesto a este, que es el lado AB, ¿sí? Que es el lado mayor. Y AC, que es el lado menor, está opuesto al ángulo que es menor. Vamos a demostrarlo. Entonces, para demostrarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extender el segmento AC, ¿sí? Vamos a prolongarlo, ¿sí? Vamos a prolongarlo. Bueno, ahí ya lo prolongamos, ¿sí? Vamos a decir que este es el segmento AC prolongado, ¿sí? Ahí está. Ahora, decimos lo siguiente. Vamos a crear un punto B', ¿sí? Y ese punto B' va a estar aquí, ¿sí? Va a estar aquí. Este punto B', ¿sí? Ese punto B', ¿qué condiciones tiene? ¿Sí? Ojo. En la, en la recta AC, ¿sí? En la recta AC, ubicamos B'. Listo, ahí está ubicado. Tal que A, C, B'. ¿Listo? Ahí ya lo ubicamos. Y aparte de eso, y A, B', la longitud AB' es igual a la longitud AB. Entonces, ¿qué se está dando aquí? Oh, podemos decir lo siguiente. Si trazamos un segmento que va de B' a B, se estaría formando un triángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo isósceles. Ahora, podemos decir que del triángulo, oh, del triángulo, del triángulo, ¿sí? Del triángulo A, perdón, del triángulo B', BC, ¿sí? De ese triángulo, el ángulo C, el ángulo C es externo, ¿sí? O sea, este ángulo C que está aquí es externo a este triangulito que está acá, es externo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Ojo. Primero que todo, el triángulo o en el triángulo A, B, B', ¿sí? El ángulo A, B, B' es congruente con el ángulo A, B', B por ser isoángulos, ¿sí? O los ángulos en la base de un triángulo, en la base de un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, para poder ver los ángulos, vamos a marcarlos aquí. Está este que está aquí, este ángulo, ¿sí? Y este ángulo que está acá, ¿sí? Esos serían los dos ángulos. Tenemos. Bien. Como ya tenemos entonces estos dos ángulos, ¿sí? Y que sabemos que son congruentes, entonces podemos decir lo siguiente. El ángulo C, ¿sí? El ángulo C es mayor
que el ángulo AB'B, ¿sí? Por teorema del ángulo externo, ¿sí? Por aquí que es el ángulo externo, el ángulo externo, que fue el que demostramos con anterioridad. Listo. Bien, como ya sabemos que es externo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos decir que por lo tanto, el ángulo C es mayor que el ángulo AB'B', ¿sí? El ángulo C es mayor que AB'B', ¿sí? Por lo anterior. Como son congruentes AB', B y AB'B', entonces C es mayor que ambos, ¿sí? Bien. Como es mayor, entonces podemos decir lo siguiente. El ángulo AB'B', ¿sí? O podemos decir que la medida del ángulo AB'B' es igual a la medida del ángulo B, ¿sí? Más la medida del ángulo CB'B', ¿sí? Entonces, en este caso, el ángulo B es este ángulo que está aquí adentro, este ángulo rojo, y el ángulo CB'B' es este ángulo que está aquí pintado con azul, que estamos pintando aquí. ¿Listo? Entonces, como el ángulo AB'B', ¿sí? Es igual a la suma del ángulo B más el ángulo de CB'B', quiere decir, ¿sí? Esto quiere decir que el ángulo, ¿sí? O la medida del ángulo AB'B' es mayor que la medida del ángulo B, ¿sí? ¿Por qué? Porque B es diferente de 0, ¿sí? O esto podemos decir que la medida del ángulo CB'B' es mayor que 0. Si es mayor que 0, inmediatamente la medida del ángulo B es menor que el ángulo AB'B'. Ahora, ¿qué implica esto? Si C, ¿sí? El ángulo C, ¿sí? Si el ángulo C es mayor que el ángulo AB'B', ¿sí? Quiere decir que el ángulo C, y por lo tanto el ángulo C es mayor que el ángulo B. Listo. Entonces, así demostramos que el ángulo, en este caso el ángulo C, es mayor que el ángulo